Duros cuestionamientos de un periodista de la CNN a Javier Milei tras suspender una entrevista. Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal YouKnow. Claro que sí, el canal donde siempre tenemos noticias importantes de economía para ti, para que logres finalmente tu libertad financiera. Y en el día de hoy, en tu canal Dinero Fácil, vamos a hablar de esta controvertida pronunciación por parte de Fernando del Rincón, con nombre y apellido, el periodista de CNN, el mexicano, que criticó duramente, con un cuestionamiento hasta sarcástico, a Javier Milei por haberle negado una entrevista. La crítica viral de un periodista de CNN, Javier Milei, cuando lo dejan salir, aquí lo espero. Cuando lo dejen salir, aquí lo espero. Esa es la frase. Increíble. Sin pelos en la lengua, como lo caracteriza siempre a Fernando del Rincón, con duros cuestionamientos siempre. Fernando del Rincón dejó en evidencia al candidato de la Libertad Avanza por haber cancelado sin motivo aparente una entrevista. Ahí lo estamos viendo. En CNN se le abre la puerta para todos. Así comienza diciendo en su descargo Fernando del Rincón, periodista del medio, ¿verdad? Haciendo alusión a la pluralidad de voces que, según sus propios dichos, caracterizan el espacio donde él trabaja. Luego de hacer la aclaración de que Sergio Massa fue invitado oportunamente y que aún espera su respuesta, el comunicador disparó fuertemente contra Javier Milei y su equipo de la Libertad Avanza por haber cancelado repentinamente, pero que repentinamente y sin aparente motivo, una entrevista pautada. Hubo una situación muy peculiar con Javier Milei. Estas son las palabras con las que sigue hablando el periodista. Él me confirmó una entrevista desde antes que yo llegara a la Argentina. Estaba reconfirmada la entrevista. Tanto así que en el viaje veníamos con toda la tranquilidad. Y menos de un día antes se cancela misteriosamente. Así comenzó relatando Del Rincón. ¿Por qué les digo misteriosamente? Bueno, porque Milei no nos da razón de por qué la cancela. Remarcó al mismo tiempo que indicó el mal accionar del equipo de candidato de la Libertad Avanza. Algo me enteré por ahí, dice. Según me dijeron, que decía su equipo que lo iban a guardar por 10 días. Pues yo me pregunto, ¿dónde lo van a guardar? ¿Por qué lo van a guardar? Y sería una respuesta muy importante, sobre todo para los argentinos, porque a uno lo guardan por protección, por salud, o porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tiene. ¿Por qué no? Antes de finalizar, el periodista mexicano sostuvo: si es un tema de salud, sería importante saberlo. ¿Dónde es que guardan a Milei? Ya cuando lo dejen salir, pues aquí lo espero, Javier. Visiblemente molesto. Qué pena que no pueda tener una transparencia su equipo de dejarme saber por qué es que no puede venir. Si piden discreción, déjenlo saber y les guardamos el secreto. Pero lo que han hecho no se hace. Concluyó exponiendo sin pelos en la lengua al equipo del candidato de la Libertad Avanza. Vemos una imagen allí. Obviamente por derechos de autor no puedo reproducirla, pero textualmente, porque ya la vi y vi los gestos del periodista Fernando del Rincón, pues sí, visiblemente molesto. Y sí me preocupa porque quiero saber realmente por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué dicen los libertarios? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Que las preguntas iban a ser muy duras? ¿Que no le conviene estratégicamente hablando? Porque Fernando del Rincón venía con la espada, ¿verdad? Ya sabemos que él habla bastante tajante, cuestiona y a veces no deja ni hablar. Así funciona el periodismo objetivo. ¿O qué piensan ustedes?
que fue correcto haber chifiado, como decimos en mi país, el 507 en la casa, Panamá. Chifiaron a Fernando del Rincón por pura estrategia, porque es lo correcto, porque a este no hay que darle pauta. ¿Qué fue? Espero sus comentarios. You know. Bra.